Estás en Café Pastoral 1370 AM. Buenos días a toda la amable audiencia de la frecuencia F. Mil felicitaciones por estar conectados. Algunos están en sus casas, otros en trabajo, otros en sus quehaceres, pero estamos conectados. Dios los bendiga. Vamos a estar con ustedes un momento muy especial y para nosotros es un privilegio compartir una horita con ustedes. Y traemos en esta mañana un tema muy especial que está en nuestro corazón y hemos querido compartir con ustedes, y es: la bendición de Dios va conmigo a la tierra que fuere. Así que vamos a compartir en esta mañana algo de lo que estamos viviendo en nuestro territorio, bueno, a nivel nacional también, en todo Colombia, y es la migración, este fenómeno de migración que hemos estado viviendo y en todo este proceso, aledaño también a una pandemia, aledaño a un confinamiento, pero ha venido desde más atrás este fenómeno de migración. Pero no solamente ha sido digamos, a nivel del país, sino que también lo hemos visto en nuestras iglesias. En cada congregación creo que hemos recibido a hermanos venezolanos, específicamente porque estamos en la frontera, al lado de un país que está viviendo un problema social, económico, un problema de gobierno. Y nosotros hemos estado aquí como a la expectativa de todo lo que está sucediendo en nuestro hermano país de Venezuela. Bien, eso es lo que usted ha visto en las noticias, eso es lo que usted escucha en las calles. Pero hoy queremos ahondar un poquito más acerca de este fenómeno y cómo se está llevando en las iglesias, cómo lo estamos manejando en las iglesias. Así que hoy quiero presentarles a una amiga, a una hermana. Ella es una líder juvenil de la iglesia que es venezolana, y Laurenis es tipología de la mujer venezolana. Ella es tipo de esa mujer cristiana, de esa mujer que viene de pronto a raíz de un problema que se suscita en el país y llega aquí a Cúcuta. Hoy quiero presentarle a Laurenis Brito. Bienvenida, mi hermana Laurenis. Estás en la mejor frecuencia. Gracias, pastora. Buen día a la audiencia. Gracias por estar conectados y estén muy atentos al tema que se va a tocar a continuación, que ha sido afectándonos a todos, incluso a la iglesia cristiana. Mi nombre es Laurenis Brito, vengo de Venezuela, llegué aquí a Cúcuta, me congrego en el Centro Cristiano de Ballester. Y es un privilegio para mí estar hoy aquí con la pastora, transmitiendo en Café Pastoral a través de Frecuencia F. Les doy la bienvenida, y no solo estoy representando a la mujer venezolana, también a la iglesia cristiana migrante. Esa iglesia que nos tocó salir, pero no por un problema socioeconómico, sino porque es un trato con Dios especial con nosotros. Y yo creo que de ahí viene todo ese trasfondo, ¿sí? Que nosotros debemos también como que de echar la iglesia como tal, migrante, debemos colocar a un lado ese problema socioeconómico y concentrarnos en el pacto, en ese pacto que un día hicimos con el Señor. Mire, aquí vemos una situación bien especial, ¿no? Sí. Ella dice, no es tanto por el problema socioeconómico, sino por un proceso. Por algo espiritual, algo que Dios determinó ahí. Y eso es muy importante, porque ya eso es otra cosa de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Sí. Nosotros decimos, la gente se viene porque, bueno, porque el presidente, porque la economía, porque el problema socioeconómico, todo esto. Pero ella nos trae una nueva noticia. Ella dice, esto fue algo de Dios. Algo de Dios. Es algo de Dios. Y por eso tiene un testimonio muy hermoso que contar. Por eso tiene cosas para decirnos, como por ejemplo, yo siento que esta venida a Colombia, a Cúcuta, fue una bendición. Les cuento que en el Centro Cristiano Ballester, donde tenemos la oportunidad de, tal vez por la ubicación, porque estamos bastante cercanos a la frontera,
tenemos varios hermanos venezolanos y ha sido una bendición muy grande, muy grande. El papá de ella, que es el hermano Luis Brito, tuvimos al pastor Antonio Cordero y bueno, muchas familias que hemos tenido la oportunidad de recibirlos y recibirlos de una manera especial, porque hay otro punto. Aquí tenemos, digamos, como dos puntos de vista. Uno es el que Laurenis nos está representando, que es la iglesia migrante, ¿sí? Y otro es la iglesia local. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia local? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Porque es que, si usted se da cuenta, el entorno, el sistema, las comunicaciones, las redes sociales han mandado tanto dardo, han mandado tantos pensamientos, han mandado tanto mensaje y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, el mensaje ha sido bastante negativo. Sí. Ha sido un mensaje muy negativo, Laurenis, lo que hemos recibido por la radio, por la televisión, lo que se comenta en el barrio, los vecinos, en nuestras comunas, en las ciudades, ha sido un mensaje muy negativo. Entonces, a nosotros lo que nos llega externamente es negativo. Entonces, de pronto, basado en ese mensaje, basados en esa comunicación, en todo lo que se socializa, se crea en la mente inmediatamente como como un diseño, una atmósfera negativa y pesada, sí. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos las dos puntos de vista. La iglesia migrante, la iglesia que llega, la iglesia que aquí se siente extranjera. Pero la otra parte es la iglesia local, la iglesia que está recibiendo, la iglesia que abre las puertas para esta iglesia migrante. Entonces, seguimos, después de unos cortos comerciales, seguimos con este precioso tema. Seré bendición a la tierra que fuere. Café Pastoral, 1370 AM. Bueno, amable audiencia, seguimos entonces con este precioso tema. Seré bendición a la tierra que fuere. Así que hoy, aquí con nuestra hermana Laurenis, como ustedes la ven, esta mujer es prototipo de la mujer venezolana. Muy linda además, una mujer linda. Yo creo que, yo no sé por qué siempre siento que ese es el prototipo de la mujer venezolana y por eso cuando Dios me colocó en el corazón este tema, yo dije, quiero llevarla porque es una mujer alegre, es muy jovial, es dinámica, trabajadora, echada para adelante. Y además es muy linda, ¿no? O sea que gracias. Lo que se dice la mujer venezolana es grande, morena, así bonita. Entonces yo dije, bueno, ella es el prototipo. Pero vuelvo y les digo, no solamente de la mujer venezolana, sino también de la iglesia venezolana. Esa iglesia pujante, esa iglesia atrevida, que va tras todo lo que Dios tiene para ellos. Así que, Laurenis, queremos escuchar muy resumidamente parte de tu testimonio, el por qué saliste de Venezuela y cómo fue la llegada a Cúcuta, cómo te has sentido y sobre todo cómo fue el entrar en el cuerpo del Señor que también está en Cúcuta. El cuerpo de Cristo, pues. El cuerpo de Cristo, sí. Sí, pastora, cuando nosotros estábamos en Venezuela, en nuestras comodidades, sí, ¿quién quiere salir? Nadie quiere salir de Venezuela, pero yo había hecho un compromiso con Dios y Dios a mí me había dado una palabra que yo no quería cumplir, o mejor dicho, yo la había olvidado, okay. Pero era parte del propósito de Dios en mi vida. Se transforma así, la situación de Venezuela viene de mucho tiempo atrás, pero llegó un momento que la presión fue muy fuerte y tuvimos que salir por una enfermedad de mi hija. Y yo en un principio detestaba y el presidente para mí era una cosa que no, innombrable, ¿sí?
porque yo estaba, mi comodidad, mi casa, o sea, ¿quién quiere dejar atrás todo lo que construyó con tanto esfuerzo para venir a un lugar donde no tienes toda nada? La comodidad toda que la tenías comodidad ahí en tu casa. Toda la trabajo, comodidad, el tus trabajo, cosas. obvio, sí, la familia, porque uno es muy sanguíneo por esa parte, claro. ¿sí? El venezolano tiende a ser muy sanguíneo. Y bueno, cuando llegamos acá, que llegamos sin nada, la palabra de Dios estaba ahí. O sea, era como que recuerdas que hicimos un pacto, recuerdas que hicimos un pacto, tienes un compromiso que cumplir conmigo, tienes que, o sea, tú eres parte de mi hija. ¿Qué pasa? Yo nací en cuna cristiana, pero eso no me eximía de pecados, ¿sí? Eso no es hereditario, el reino de Dios no se hereda. Debe haber una relación. Debe haber una relación Dios, directa. personal. Sí. Exacto. Entonces, llego acá a Cúcuta, no sabía dónde congregarme, pensaba en Venezuela, así como a ustedes le llegan cosas negativas de Venezuela, en Venezuela nos llenan de cosas negativas de Colombia. Y para mí Colombia era el último lugar donde yo quería estar. Para mí yo decía, no, Imagínate. Colombia. No, yo decía, Colombia no, señor, cualquier país menos Colombia, porque Colombia en Venezuela es sinónimo de guerrilla, sinónimo de drogas, sinónimo de tantas cosas que a lo mejor ustedes también desconocen desde este punto de vista, ¿sí? Y entonces yo decía, no, Colombia no, y con mi hija menos, sí, eso era complicado. Pero el Señor dijo, es ahí. A mí me pasó como Jonás, no quieres, pero es ahí donde tengo el propósito, es ahí donde vas a trabajar, es ahí donde me vas a servir, ¿sí? Entonces, llego aquí a Cúcuta, conozco Centro Cristiano, empiezo a congregarme, entendí que debía servir a Dios, entendí y empezó a cumplirse esa palabra y empecé a cumplir la promesa que yo le había hecho a Dios. Y la iglesia, yo digo, bueno, todo obra del Señor, el Señor colocó todo a disposición. Los hermanos me recibieron excelente, yo no puedo, o sea, yo soy una de las venezolanas que digo, Cúcuta, Colombia, a mí me ha recibido de la mejor manera posible. Y los hermanos han sido mis hermanos. Tanto que yo digo ahora como el Señor Jesús, mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios. O sea, y a veces me dicen, ¿extrañas Venezuela? Sí, pero me siento en mi casa. Estoy en mi casa. Estoy en la casa donde Dios me colocó, como dice Jeremías. Vamos a leer primero Deuteronomio, que hay una palabra muy bonita. Y en 28.8, Deuteronomio 28.8, dice: Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Esa es parte de lo que a mí me ha pasado. Ay, qué lindo. Parte de lo que a mí me ha pasado. Porque me ha bendecido donde me colocó. Yo pensé que no, pero su palabra es viva y eficaz. Y se cumple y cada día... Al pie de la letra. Al pie de la letra. Es increíble. Sí, es increíble, de verdad. Sí. Y tienes pronto algo para contarnos, porque es que no es fácil. No es fácil cuando uno llega a una nueva congregación, por así decirlo. No es fácil. Si algo recuerdo es que te comprometiste para ser discipulada y bautizada. Sí. ¿No me contaste eso? No, Te bautizaste y bueno, una vez te bautizas dices, aquí estoy. Hay que servir. Hay que servir. Y uno dice, bueno, pero esta mujer viene con toda. Porque, pastora, ¿qué pasa? Que ya yo tenía un trato con Dios. O Él tenía un trato conmigo, ¿sí? Y ya me había procesado mucho. Y en el momento que fue una decisión, más que algo sentimental, más que algo, ¿cómo se le llamaría eso? Eso que sienten muchas personas que lloran. No, lo mío fue más determinante. Es porque ya yo había hecho una promesa, es porque ya el Señor me había dado oportunidades, ¿sí? Y entonces ya yo quería como que hacer cumplir eso que yo le había prometido. Claro. Porque si algo aprendí yo durante todo el tiempo con mis padres en la congregación, fue que debíamos ser obedientes. Y yo sabía que yo estaba desobedeciendo. Wow. Entonces llego y me encuentro con esta congregación y es como que el Señor me habla y me dice, es ahí. Y decido bautizarme fuera de bautizos, me bauticé sola, recuerdo yo, y con tanta insistencia yo decía, necesito bautizarme, sí. Y luego de eso, después que me bautizo, quedo como en shock y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice y ahora qué hago? Y pues a servir
a servir y viene la palabra inmediatamente también a hablarte. La palabra en Jeremías, sí, en Jeremías 29:7 que dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermoso pasaje bíblico, y tan presto volvamos de comerciales, vamos a hablar de eso. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, seré bendición a la tierra que fuere. Hay ese verso bíblico, mi hermana Laurenis, que nos habla de este contexto, y que es Jeremías 29:7, procurad la paz a donde fueres. Yo creo que ese verso les queda, bueno, a ustedes, a la iglesia migrante, como que debería como clavarse ahí en el pecho, sí, ¿no? Nos calza bastante, sí. Sí, calza. Nosotros como migrantes, así estemos en una tierra diferente, yo creo que debemos hacer cumplir esta palabra, porque dice procurar la paz. Y no solamente dice procurarla, sino también rogar por ella. Dice rogad por ella, porque si hay paz en ese lugar, nosotros vamos a tener paz. Si hay abundancia en Cúcuta, nosotros vamos a tener abundancia. Amén. Si hay abundancia en distintas partes del país donde tú te encuentres, tú vas a ser abundante también. El Señor también, esa bendición te va a arropar. Claro. Te va a arropar automáticamente por ser parte o por estar ahí siendo parte de esa familia cristiana, de ese cuerpo de Cristo. Entonces no solo la bendición va a ser para esa tierra, sino que tú por estar en esa tierra también vas a ser bendecido. Entonces debemos procurar y rogar por la paz de ese lugar, por la bendición de ese lugar en todo momento. Bien, saludamos también entonces en esta mañana a todas las personas que nos acompañan por el Facebook, y qué bueno que usted sea portador de esta palabra, qué bueno que usted se encargue como trompeta, ¿no? A difundir esta información. No todo lo que llega está mal, porque es que aquí de pronto lo que se socializa es muy negativo. Entonces, qué bueno que personas como Laurenis han llegado a nuestras iglesias, y para nosotros ha sido una bendición muy grande. Y estaba recordando un texto bíblico en Levítico 19. Quiero compartirlo con ustedes. Regálenme esta linda oportunidad. Miren lo que dice. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. O sea, Él lo está mandando, Él lo está diciendo. Ahora, la pregunta, amada iglesia, usted que es la iglesia local, usted que está aquí en la comodidad todavía, que está en Cúcuta, que está en las congregaciones, ¿cuál ha sido su actitud? ¿Cuál ha sido ese comportamiento para con el hermano que llega de Venezuela? En este caso, sí, porque el caso de no hablemos de otros países, porque en este momento el fenómeno que estamos viviendo es nuestros hermanos que están llegando de Venezuela. Entonces, la pregunta es, y que yo me hago también, y que cada uno ahí en su casa debe hacerse, es ¿cuál ha sido mi actitud? Sí, ¿cuál ha sido ese comportamiento? Entonces, bendito y alabado sea el Señor. Ojalá en todas las congregaciones se esmeren, sean diligentes en atender a los hermanos, en darles una bienvenida a los hermanos. Y la gloria es para el Señor. La hermana Laurenis comparte cómo fue recibida en Centro Cristiano Ballester, y esto alegra mi corazón, obviamente, porque de hecho esa ha sido una de las preocupaciones de cuando empiezan a llegar hermanos, ¿no? Y uno de pronto ve, hay un hermano, no lo conozco, ¿de dónde vendrá? Y uno ve que hace palmas, que ora, que danza, que está, o sea, ya es un cristiano, ¿sí? Claro. Otros de pronto no lo hacen, pero uno debe de una vez despertar en su corazón ese deseo por ir a recibirle,
Sí, claro. Preguntarle de dónde viene, cómo está, ya es cristiano, en tu caso, cuénteme, ya es bautizada, qué está haciendo, ya participa de una actividad, en qué quiere, sí, o sea, esto es muy importante, Iglesia del Señor, nuestra actitud. Bíblicamente, lo que el Señor nos manda, no lo que escuchamos por la televisión, no lo que escuchamos por la radio, no lo que hablan los vecinos, lo que se comenta en la calle, porque si usted se da cuenta, todo lo que se habla es tan negativo, todo lo que se habla es digamos, crea una atmósfera muy contraria a lo que Dios está pidiendo para su iglesia. Pero nosotros no nos conformamos a este siglo. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se habla en la calle. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y aquí me dice que yo tengo que amarlo como a mí mismo. Amén. Amén. Como a un natural de nosotros. Somos un cuerpo. Es que somos un cuerpo. Y el cuerpo del Señor no está solamente en Cúcuta. Y cuando estemos en el reino estaremos todos unidos. El cuerpo del Señor está en toda la ancha faz de la tierra. Sí, amén. Desde los 4 puntos cardinales, ahí está el cuerpo de Cristo. Y cuando nos encontramos con un hermano que viene de otra iglesia, así sea bien lejos de la India, de la China, del Brasil, de cualquier lugar, nosotros lo sentimos como hermano. ¿Por qué? Yo me hago una pregunta. ¿Por qué ese amor? ¿Por qué ese sentimiento tan especial con el hermano que aún no conocemos? Y cuando de pronto empezamos a hablar con él, sentimos como si hace muchísimo tiempo lo hubiésemos conocido. Sigue con nosotros después de comerciales hablando de este hermoso tema. Serás bendición a la tierra que fueres. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Qué hermoso y qué motivador escuchar a nuestro pastor entonando esa canción, ¿cierto? Aquí estábamos nosotros todos, ¡ay, qué hermosura! Qué precioso, de verdad que nos llena de tanto gozo ver a nuestro pastor cantando esta canción, Bendito seré en la tierra, porque recuerde que él también era extranjero acá, ya ahora tiene su cédula colombiana, ya no es extranjero, pero lo fue y también vivió todo ese proceso de lo que es llegar a una tierra desconocida. Y pues algo más fuerte, porque él no llegó a una congregación donde fue recibido, ¿no? Él llegó a empezar de cero un trabajo, una misión que Dios le había encomendado. Pero mi hermana Laurenis, volvemos otra vez a este tema. Para nosotros, como Centro Cristiano Ballester, y yo sé que allá en cada uno de los sectores de Cúcuta, en cada congregación, están llegando Laurenis. Muchas Laurenis. Muchas Laurenis están llegando. Amén. Son esas mujeres venezolanas, pero una hija de Dios, una sierva de Dios, una mujer dispuesta, con arranque, con empuje, llena de gozo para trabajar y para servirle al Señor. Qué lindo que en cada congregación abramos esa puerta a nuestros hermanos venezolanos y que nuestra actitud para ellos sea la mejor, como hablaba hace un momento, que sea lo mejor. No cierres la puerta al extranjero. No la cierres porque tú no sabes, pastor o líder, tú no sabes la persona que te va a llegar. Tú no sabes la ayuda tan grande, tú no sabes ese complemento en el cuerpo de Cristo. Tú no sabes que esa persona que está llegando, que tú no la conoces de pronto, puede ser de gran bendición. En nuestro caso, nuestros hermanos venezolanos han sido de gran bendición. Aquí en el nombre del Señor Jesús los abrazamos y les decimos bienvenidos, bienvenidos porque ustedes han sido para nosotros de bendición. Así como dice la canción, así como dice la palabra del Señor, a la tierra que fuere, seré de bendición. Pero hay otros casos que la hermana aquí me comentaba, y es el caso de lo que ellos están viviendo también cuando están, digamos, ejerciendo en la obra del Señor. Sí, por lo menos cuando estando en el servicio me he encontrado con casos de hermanos venezolanos que por así decirlo, allá servían, allá estaban
en el servicio como tal. Ejerciendo hasta un ministerio de pronto. Sí, un ministerio. Y aquí vinieron y todavía como que no han comprendido que el Señor nos trasladó porque es un proceso, porque es un trato especial que tiene con nosotros, porque nos va a bendecir a la tierra donde fuéramos, como dice el tema. Y entonces están distraídos. Los veo distraídos, los veo distraídos en el mundo sin estar haciendo algo productivo, sin estar obedeciendo el mandato de Dios, porque como dice la palabra, Él nos envió para procurar la paz, no para estar distraídos haciendo lo que no debemos. Entonces ese caso se me ha presentado en muchas oportunidades en el grupo bíblico. Han llegado personas, pastora, que luego que como que me involucro un poquito más y me cuentan que eran pastores en Venezuela, que eran líderes de jóvenes en Venezuela, que tenían un servicio impresionante. Sí, y los veo que están desanimados, o sea, allá echándole la culpa al presidente. Sí, okay. Entonces, o sea, sí, están todavía como que no han salido de ese dolor. De ese dolor. Están viviendo un luto ahí todavía. Un luto, sí. Y culpando a Dios. Y culpando a Dios, que es lo peor, sí. Entonces, también esa parte es complicada, es doloroso ver, porque como usted decía, al final de cuentas todos somos hermanos. Y sea que sea de un país o de otro país, somos un mismo cuerpo. Y duele, como dice la palabra de Dios, que un dedo esté adolorido, que esté fallando, que no esté funcionando cumpliendo su función como tal. Entonces sí me he encontrado con esos casos y es bastante complejo. Nosotros los que estamos sirviendo deberíamos también rogar porque ellos también formen parte, se hagan parte de eso a lo que Dios nos llamó. Muy importante, mire, este caso que nos nombra la hermana es muy importante, sobre todo porque cuando yo me estoy congregando y aún más estoy sirviéndole al Señor en determinado lugar y de pronto por X o Y motivo tengo que salir, tengo que irme a otro país, a otro lugar, lo primero que yo tengo que hacer como cristiano es buscar una casa donde congregarme. Donde congregarme. Es lo primero que debo hacer. Yo no puedo quedarme por ahí desmembrada. Yo siempre en la iglesia les he puesto este ejemplo, mi hermana Laurenis. Si yo me corto un dedo y lo coloco aquí, voy a dejarlo ahí un ratico. Voy a dejarlo ahí. Cuando usted va y lo mira, el dedo está verde, no tiene color. ¿Por qué? Porque la sangre no está corriendo. No le está llegando. Así le pasa a un cristiano que deja de congregarse, sea que esté en su ciudad o sea porque se haya ido a otro lugar y deja de congregarse. Pero es que no está la iglesia donde yo antes estaba. Pero es que no es el mismo pastor, es que no son los mismos hermanos. Pero déjame decirte algo, es el mismo cuerpo de Cristo. El mismo sentimiento. Es el mismo y la misma sangre que corre allá en Venezuela, en el cuerpo de Cristo que está en Venezuela, fue la que se derramó es la misma sangre que corre aquí en el centro cristiano, en otras iglesias, es la misma sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros los cristianos? Entender esta verdad, entenderla y vivirla. Que donde vayamos, inmediatamente vamos a buscar dónde congregarnos. Amén. Y vamos a ayudar, vamos a interceder por ese lugar. Vamos a rogar por la paz, por la bendición de Dios en ese lugar. Y voy a desempeñarme, así como tú lo has hecho, hija. Te felicito en el nombre del Señor. Voy a servir, a desempeñar un trabajo, una labor. Voy a ser de bendición a ese lugar donde vamos. Claro. Cúcuta, Centro Cristiano de Cúcuta, es una iglesia misionera. Amén. Somos plataforma de una iglesia misionera. ¿Y cuál ha sido la visión que Dios nos ha dado a nosotros a través de nuestro pastor Satirio? Es que a donde vamos seremos de bendición. A donde vamos llevamos la palabra. A donde vamos con esa palabra de verdad y esa palabra de salvación a las naciones. Entonces, amada iglesia del Señor, aquí estamos en dos bandos. La iglesia migratoria, la iglesia que llega, pero también la iglesia que recibe, la iglesia que es anfitriona, que abre las puertas a nuestros hermanos. Mire, usted no sabe con cuánto dolor puede llegar un hermano de otro país. Por favor, abra su corazón. Abra su corazón a lo que Dios tiene. En unos minutos volveremos con este hermoso tema.
Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, y entonces como les hablábamos, entonces este tema especial y hermoso, queremos que quede en el corazón de ustedes. Oramos para que entre este amor en cada uno de sus corazones. Y queremos despedirlos con el Salmo 24:1. Hermana Laurenis, le doy esa oportunidad linda de que nos lea. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso, amada iglesia del Señor, amigo, tú que nos escuchas, toda la tierra es de Jehová. Así que tú eres parte del reino de los cielos. Y a donde tú fueras, escúchame bien, en toda la tierra, donde el Señor te mande, donde tú fueras, vas a ser de bendición. Y cuando llegue el extranjero, cuando llegue el migrante, tú también vas a ser bendición, porque seguramente Dios traerá bendición a tu vida por medio de cada uno de ellos. Los despedimos en el amor del Señor y no olviden, todos los martes tenemos una cita aquí en Café Pastoral. Dios te bendiga.